Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde una ciudad la cual es conocida como la Ciudad del Silencio, una ciudad la cual posee muchísima historia y de antiguos caballeros. No me dejen solo porque aquí comienza nuestro recorrido y visita por Mdina y sus alrededores, en la isla de Malta. La antigua ciudad de Mdina, situada en el centro oeste de Malta, conocida también como la Ciudad del Silencio, es una de las más espectaculares de este país. Ofrece numerosos sitios para visitar y encantadoras calles que conservan el estilo medieval. Mdina es un laberinto de calles estrechas y edificios de piedras calizas que enamoran a los miles de viajeros que vienen cada año a descubrirla. Esta ciudad clave en la historia de Malta fue fundada por los fenicios en torno al año 700 a.C. y durante mucho tiempo fue la capital de Malta. A lo largo de la historia, Mdina fue habitada por romanos, fenicios, árabes y los famosos caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Estos últimos fueron los creadores de los magníficos edificios que aún se mantienen en pie en esta ciudad y que si visitas Mdina podrás apreciarlos. El sitio era perfecto porque al hallarse lejos de la costa era más fácil de proteger del avance de los invasores. Esta ciudad de más de 3.000 años y con una población de no más de 3.000 habitantes, hasta hoy día sigue siendo la ciudad de la aristocracia maltesa. Cruzando un milenario puente de piedra llegarás a la antigua ciudad de Mdina, o más bien conocida, la Ciudad del Silencio. Esta ciudad fue fortificada por los fenicios, pero su nombre fue otorgada por los árabes, la cual significa la ciudad fortificada. Solo cruzando el gran portal surge el medioevo, la época en la que se formó la personalidad maltesa, una mezcla de culturas bizantinas, normandas y árabes. Adentrándose en sus calles retorcidas, las cuales apaciguan los vientos y fuertes calores de los días de verano, podrás ver edificios normandos y barrocos que, créanme, te dejarán asombrado.
Tan solo cruzando el portal se encuentra el primer gran edificio que ver en este lugar, el cual se distingue por su estilo barroco francés que data del siglo XVIII, el cual contrasta fuertemente con el barroco italiano que domina en la isla. El edificio hoy día alberga el Museo Nacional de Historia y Ciencias Naturales. Este museo presenta exposiciones diversas como ser la muestra de Geología y Paleontología maltesa, mientras tanto que en otras salas es posible ver exhibiciones de la flora y fauna de la isla y del mar del Mediterráneo. No muy lejos de mi último destino y nada más y nada menos que en el corazón de esta histórica ciudad, se sitúa la Catedral de San Pablo, o más bien conocida como la Catedral de Mdina. Serpenteando por las calles medievales de Mdina, llegas a la plaza en la cual se sitúa la catedral. La Catedral de San Pablo es el templo de culto católico más importante de Mdina. Se trata de un edificio histórico de estilo barroco, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVII. La catedral está dedicada a San Pablo, que según cuenta la leyenda local, les evangelizó allá por el año 60 después de Cristo, cuando naufragó en estas islas. Esta catedral fue destruida casi por completo en 1693 durante un terremoto para ser reconstruida años después en estilo barroco, integrando en la nueva los restos aprovechables de la antigua. El exterior de la Catedral de Mdina se destaca por ser muy sencilla y sobria, por la cual pasa desapercibida. En la fachada también se puede ver dos relojes de gran tamaño, uno situado en cada torre, que según cuenta la historia local, hay un reloj en la torre izquierda que se puede observar siempre a deshora. Esto se debe a que los locales creían que el diablo miraba siempre hacia ese lado, por lo cual colocaron allí un reloj con la hora incorrecta para poder engañarlo y evitar así que supiera cuando ellos estaban en misa. Esto es algo que se puede apreciar en casi todas las iglesias de Malta, aunque es cierto que en la actualidad están cambiando el reloj de la izquierda por un calendario o dejándolo sin usar. El interior de la catedral está cubierta de espectaculares lápidas en mármol de distintos colores. Los personajes allí enterrados son personas influyentes de la época, como médicos, religiosos o caballeros, pero no los caballeros de la Orden de San Juan que están enterrados en la Catedral de la Valeta. Los techos de la catedral están cubiertos de frescos de vivos colores. En las paredes hay cuadros de gran valor, como ser las obras de Mattia Preti. Como también en el interior de la catedral se puede observar cruces de platas macizas y demás reliquias que se encuentran en el interior del museo de la catedral. La Catedral de Mdina es muy recomendable ya que te cautivará por sus colores y decorados. Tanto la catedral como el museo, que está abierto al público de lunes a sábados de 9 a 16 horas. No muy lejos de Mdina se encuentra mi siguiente parada,
Y me refiero a Rabat. Antiguamente, estas dos poblaciones estaban unidas antes que Mdina fuese fortificada por motivos defensivos. Allí podrás encontrar las famosas catacumbas de San Pablo. Este laberinto mortuorio se encuentra en la ciudad maltesa de Rabat y son una de las visitas turísticas más atractivas de la isla. Se cree que el origen de estas galerías subterráneas se remontan a los fenicios y que posteriormente fueron utilizadas por romanos y cristianos. Los 4 kilómetros de galerías subterráneas tenían capacidad para 1000 cuerpos, almacenados en diferentes cámaras funerarias, que conforman un auténtico laberinto bajo tierra. Se cree también que San Pablo estuvo refugiado en una de estas grutas durante su estancia en Malta. No muy lejos de este lugar se encuentran también las famosas catacumbas de Santa Ágata, las que fueron utilizadas por los cristianos del siglo IV después de Cristo como un lugar de sepulcro. La oscuridad de estas catacumbas han conservado una serie de pinturas muy valiosas que nos muestran los antiguos hábitos y creencias de los primitivos cristianos. Se supone que Santa Ágata llegó a la isla maltesa a mediados del siglo III, huyendo de las leyes que perseguían a los cristianos y que había promulgado el emperador romano Decio, y se supone que la santa se refugió precisamente en este lugar durante su estancia. Mi siguiente y última parada por Rabat es de Roman Domus, uno de los museos más famosos de este lugar y hogar del peristilo. Quizás suene como el nombre de alguna planta o animal científico, pero no, se trata de una sala la cual contiene un mosaico romano muy antiguo, el cual es uno de los más importantes en el Mediterráneo occidental, junto al que se encuentra en Pompey, Italia. El mosaico está compuesto de figuras geométricas que rodean a dos aves posadas sobre un recipiente de agua, un tesoro incalculable en valor histórico que posee este lugar y que no debes perderte si pasas por esta tan pintoresca ciudad. En el museo podrás ver otros tesoros arqueológicos como ser esculturas y ánforas del periodo romano que realmente te transportarán en el tiempo. La Domus Romana en Rabat es el edificio romano más importante descubierto en Malta hasta la fecha, y sin duda el más rico. Construido alrededor del siglo I a.C., el área arqueológica fue descubierta en 1881, con sus preciosos mosaicos en el suelo. La visita al museo ofrece una visión de cómo vivían las familias en la época romana, cubriendo diferentes aspectos de la vida cotidiana. Las visitas están disponibles de lunes a sábados en horarios de 9 a 17 horas. Y observando tan hermosas imágenes de Mdina, la muy bien conocida Ciudad del Silencio, me voy despidiendo de ustedes. Hasta la próxima, donde seguiremos recorriendo otros hermosos lugares de este tan fascinante archipiélago soleado. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.